Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por medio de este nuevo concepto de televisión por internet, Guiaducto. Y vamos a estrenar un nuevo programa con ustedes que esperamos que sea del gusto de todos. Y vamos a arrancar con un primer tema que yo pienso que es de interés general para todos las personas que nos pueden ver, con el tema estrés y ansiedad laboral. Nos acompañará el día de hoy la licenciada Verónica Zúñiga y la licenciada Grecia Castañeda. Hola, buenas noches, mucho gusto. Y pues bueno, vamos a empezar a comentar. También quisiera informarles que cualquier pregunta que ustedes tengan a lo largo de esta transmisión las pueden hacer aquí en nuestra página, donde vamos a tratar de contestar todas las dudas que vayan saliendo sobre esta pequeña charla. Así que comenzamos. A ver, licenciada Verónica, ¿qué podría hablarnos, introducirnos en este tema sobre estrés y ansiedad laboral? En el lado laboral, precisamente. Sí, fíjate, Liz, que yo trabajé 30 años, pasadito de 30 años entre gobierno, 4 años en gobierno y 28 en el Poder Judicial, entonces, pues ya te imaginarás el estrés que se maneja en esos niveles, ¿no? Hay que saber manejarlos. Cuando hablamos de estrés laboral, involucra muchos aspectos. Involucra el aspecto familiar, el entorno familiar se ve afectado por este estrés, involucra cuestiones emocionales, obviamente el entorno en el trabajo pues también se involucra, ¿no? Entonces aquí es importante que más adelante lo podemos desarrollar este tema, cómo las empresas deben poner atención en este tema para que de alguna manera aprenda o a su personal le enseño, le dé las herramientas para poder manejar este estrés. Claro que sí, porque pues está a la orden del día, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos, me siento estresado, me siento ansioso, pero en sí no sabemos o no sabemos detectar cuáles son los detonantes muchas veces, que son cosas tan sencillas que nos pasan en el trabajo? Entonces es importante que empecemos como sociedad, primero, a darle la importancia a lo que es el estrés, la ansiedad, y buscar, como tú dices, las herramientas, las bases, condiciones que nos puedan ayudar a mejorarnos. ¿Qué opinas, licenciada? Sí, claro, desde la parte del cuidar el clima laboral, desde la parte en la convivencia con los compañeros, con los jefes, ¿no? Inclusive el cómo te entrenan o te capacitan o te adiestran, ¿no? El hecho de tratar con personas, tratar con clientes, que de repente tienes más carga horaria, que de repente te dicen, no, sabes que las horas extra que vas a trabajar no te las voy a pagar. Entonces ahí tiene que ver mucho la cuestión de, pues entonces a mí que me quedan mis propósitos, mis metas, ¿no? Juegan con esa idea y de repente eso es lo que nos mueve, lo que nos crea ansiedad, cuadros depresivos, el síndrome de burnout, que es muy ya conocido aquí en México. Prácticamente lo creamos nosotros, ¿no? Por nuestras largas jornadas laborales, por nuestros ingresos. Sí, ¿no? Entonces, a veces esto nos afecta de manera personal, o sea, el trabajo nos lo llevamos a la casa, no lo dejamos ahí, ¿sí? Sí, bueno, para los que no saben mucho acerca de lo que es el burnout, es el síndrome del quemado o del trabajo excesivo que se fue creando conforme las grandes jornadas que hemos estado nosotros demandados a hacer en distintos lugares, que me imagino que en el Poder Judicial debe ser algo que se ve a la orden del día, ¿no? Sí, fíjate, bueno, el Poder Judicial debe ser en todas las oficinas, obviamente gubernamentales y en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, yo te comentaba hace un momento, voy a abordar mi experiencia como funcionaria del Poder Judicial. Entonces, imagínate, pues es un ambiente donde yo me desempeñé los últimos 8 o 10 años como juez, entonces sí era el cargar con todo el personal, el manejo del personal de los juzgados en los que estuve, y una situación que es importante, como titular hay que saber manejar ese estrés para no transmitirlo a los compañeros,
porque si yo llego estresada, si yo llego enojada, obviamente hay un círculo vicioso donde todo el personal empieza a mostrar esas conductas de molestia, de enojo. Siempre como titular pues estaba esa carga de tener que mostrarme de alguna manera, de poner el ejemplo con ellos, ¿no? Y fíjate, una situación que se daba o que considero que se da en estos tiempos es el de la competencia. Eso es una situación que también nos estresa. Los chicos salen de la escuela a los 20 años, ahorita, bueno, antes salíamos a los 22 de la universidad. Yo estudié una maestría, no sé, a los 35, estudié un doctorado a los 40. Pero ahorita salen de la universidad a los 22 años y ya están pensando, a los 20 años, porque hacen la carrera en 3 años, y ya están pensando en la maestría, inmediatamente hacen la maestría, inmediatamente hacen el doctorado. A los 24 años ya están con maestría, con doctorado, con diplomados, con especialidades. ¿A qué te lleva esto? Pues a que, por ejemplo, en el campo laboral, un juez que no tiene maestría o que no tiene doctorado, pues ya se ve como rebasado por un notificador o por el meritorio, incluso alguien que va entrando y ya está rebasado. Y eso de alguna manera te crea cierto estrés, ¿no? Te genera esa situación de estrés porque tienes tú que buscar esa forma de estar a la altura en esta competencia, entrar en esta competencia. Son muchos factores los que influyen para que una persona esté estresada en su trabajo. ¿Qué importancia tiene algo que comentaste ahorita que dices, uno como jefe debe de llegar ahora sí con la mejor cara, ¿no? Para transmitir, pero muchas veces vemos que es al revés, ¿no? Que los jefes son los que de algún modo son los detonantes que hacen que precisamente los niveles de estrés y de ansiedad en todos los trabajadores sea alta, no que los ayude a bajar, porque muchas veces los problemas de la casa los traemos a nuestros lugares de trabajo y el jefe es un detonante mayor para que estos niveles suban y después me los llevo a la casa y se convierte entonces como en un círculo vicioso, en una cadena que a veces no sabemos hasta qué punto podemos cortar o cómo lo podemos cortar. ¿Verdad, Grecia? Sí, desde la parte en la que no se entrena a los jefes, o sea, el ser un buen líder, el ser empático, el ser parte de, ¿no? Porque siempre se fijan, me he fijado que últimamente los jefes que vienen en estas generaciones se entrenan en leyes, en administración, pero ¿dónde quedó el recurso humano? ¿Sí? ¿Dónde quedó el manejo del recurso humano? ¿Dónde quedó me interesa tu bienestar? El llegar y preguntar cómo estás el día de hoy, ¿sí? Que muchos dicen, es que no es mi trabajo, ¿no? Para eso está el de recursos humanos. Pero, por ejemplo, el de recursos humanos también es un empleado, ¿no? Es un colaborador, como se dice hoy en día. Y eso requiere, o sea, una tenacidad en cuestión del liderazgo que se tiene, porque es como, bueno, yo ser humano no me interesa tu bienestar, ¿no? Somos seres sociales, nos tiene que interesar el bienestar de las personas, porque si creamos un ambiente hostil en el trabajo, claramente eso nos va a afectar, ¿sí? Claramente eso no se va a quedar en el trabajo, se va a ir con nosotros, ¿sí? Y eso puede afectar la familia, nuestras convivencias, nuestras relaciones interpersonales, el cómo repartimos nuestro tiempo, porque hay personas que se van a dormir y sueñan que están trabajando, se levantan y se van a trabajar, ¿no? Entonces es un sinfín de estrés. No hay vida propia. Fíjate, retomando lo que comenta Grecia, ella dice que hablaba primero del jefe y luego ya dijo el líder. Es que un jefe debe ser líder, debe saber ser el líder, porque en él recae pues esta responsabilidad de que todo funcione al 100. Entonces, más que jefe o más que titular, debe saber ser líder. ¿Y cómo lo haces? Pues con el ejemplo. Yo no puedo decirle, bueno, ahorita ya estoy jubilada, pero en su momento yo no podía decirle a mis compañeros del tribunal, a ver, hay que atender bien a la gente, hay que dar un buen trato, hay que ponerles buena cara, porque, bueno, quien ha tenido alguna experiencia en el Poder Judicial, no todas han sido gratas, ¿no? Que la mala cara, que no los atendieron como esperaban o que no ganaron en su asunto. Entonces la gente llega ya con esa carga emocional y entonces esperan una buena cara, esperan una buena actitud, esperan alguna situación que de alguna manera les alivie. Si yo estoy con ese estrés, si yo estoy con esa carga emocional, pues no voy a poder ayudar a la gente
y comentábamos, el entorno laboral es muy importante. Entonces, si yo estoy bien, mis compañeros van a estar bien. Y más que el entorno laboral, también lo que perjudica a nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a los aspectos biológicos y bioquímicos de lo que es el estrés y la ansiedad, nos lleva a que el tenerlo en tiempo determinado, en grandes cantidades en nuestro cuerpo, nos empieza a provocar sintomatías, ¿no? Estamos inflamados, no dormimos bien, y esto lo que provoca es que al otro día lleguemos a nuestros lugares de trabajo ya mal. Y todavía, como tú dices, cuando el jefe no es como alguien que me ayude a que yo suba mis niveles de positivismo, lo que me está provocando es que esto se detone y que suba más mis niveles y me provoque mucho más malestar general. Y cuando uno se siente mal, se porta mal. No puede ser positivo, no puede ser optimista porque te sientes mal. Y eso lo vemos mucho psicológicamente, ¿verdad, Grecia? Sí, así es. O sea, desde el momento en el que tú dices estrés, neuropsicológicamente generamos más cortisol, ¿no? Es el neurotransmisor del estrés. Y eso baja las defensas, ¿sí? Y de repente hay jornadas, si se fijan en sus trabajos, donde está más fuerte el trabajo, donde hay más carga, y hay gente que se enferma, ¿no? Y todo un área se me enfermó, ¿sale? Y yo me enfermé con esa y llevamos todo el mes así, enfermos, y que si uno sale, el otro le sigue, ¿no? Pues va con esto, ¿no? Las personas aprensivas siempre se enferman de gastroenteritis, gastritis, colitis, todo lo que termine en itis, ¿no? Básicamente. Entonces, inflamaciones, así es, porque no tienen tampoco una forma con la cual expresar emocionalmente, ¿sí? El estrés se saca de diferentes maneras, hay diferentes técnicas, el ejercicio, la lectura, hay quienes de repente se ponen a escribir, ¿no? A dibujar, a pintar, ¿sí? Yo siempre he dicho, siempre hay algo que hacer, nunca tienes nada que hacer, ¿sí? Siempre va a haber algo, aunque sea acomodar un cajón que ahí tienes desacomodado, ¿no? Hay gente que se levanta a las 2 de la mañana y yo les doy esa técnica y se ponen ahí a acomodar el cajón, ¿no? Entonces, es no tenerle miedo, ¿no? A buscar una técnica la que te funcione mientras no ponga en riesgo tu integridad y la de las demás personas a tu alrededor, no hay ningún problema. Tienes toda la razón, buscar herramientas y algo muy simple y muy sencillo que nos puede ayudar a que nosotros nos sintamos mejor en un segundo es técnicas de respiración, que es lo que manejamos muchísimo con los pacientes ahí en la clínica de psicología. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los niveles de ansiedad muy altos, cuando nos sentimos muy mal, el simple hecho de siéntate en silencio y haciendo técnicas de respiración muy sencillas, nosotros podemos ayudarnos a uno mismo a sentirnos mejor y a que podamos nuestra corteza frontal decirle tranquila, serena y que podamos tener más objetividad, mayor claridad en los pensamientos y eso nos ayuda en el centro de trabajo, pero sobre todo uno mismo, porque si uno está mal, si uno no encuentra las técnicas adecuadas para sobresalir, entonces pues no podemos entonces ayudar a nuestro entorno, ¿verdad, licenciada? Así es, comentábamos hace rato. Yo sé de una empresa que es la Comisión Federal de Electricidad, no sé si alguna sepa de otra. No. En alguna ocasión me comentó un conocido que se dan un espacio para levantarse y hacer ejercicio. Tienen un espacio, no sé, media hora para desayunar. A mediodía un estiramiento, en la más tarde tienen otro espacio para comer. Entonces, imagínate qué bonito, qué padre ese entorno laboral. Obviamente va a aumentar tu productividad. No estás bajo ese estrés, estás tranquilo y la productividad va a aumentar. Y aquí quien gana, pues también la empresa. Porque bajo un ambiente tenso, la empresa pierde. Porque los empleados se enferman, ya hay que pagar incapacidades, porque el empleado no está rindiendo al 100%. Entonces, esto es importante. Por eso decía al principio, también es parte de las empresas cuidar esta parte de que sus empleados estén en óptimas condiciones. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de una empresa o microempresa que vende pais, ¿no? De los que vemos en las calles vendiendo pais en canastas con cachucha rosa, me parece.
No me acuerdo cómo se llama la marca, pero sí, ojalá que lo vea porque me encanta su método, que cada vez que sale un vendedor del lugar en donde están produciendo los pies, les gritan éxito entre todos, o sea, y yo, por ejemplo, me ha tocado estar allá afuera, que es en el Parque Hidalgo, no sé si a lo mejor cambiaron las instalaciones, y hasta te llena de emoción, ¿sí? Y se sabe que esa empresa, todos los pies que produce los vende, o sea, y trabajan pocas horas al día, sí, y producen mucho. Algo debe influir. Lo que pasa es que Sí. predisponemos, ¿no? Nos predisponemos a que vamos a tener éxito. Como dices, le gritan éxito, yo salgo, doy un paso afuera y digo, voy con el éxito. Y hay muchísimos estudios que se han realizado que incluso si toman dos grupos de personas y a uno le dicen, van a hacer un examen, está muy difícil, no lo van a pasar, y si al otro grupo le dicen, ese examen está muy fácil, ustedes son los mejores, los van a pasar, automáticamente predisponemos nuestra mente a que de verdad somos los mejores y vamos a pasar, y a que no puedes, o sea, es difícil. Entonces, ¿qué tanta necesidad es unas palabras de aliento? ¿Qué tanta necesidad es que de verdad tengamos unos jefes, unos líderes que nos jalen a tratar de ser mejores, a sentirnos que somos necesarios, que sabemos hacer las cosas bien? Es ahí donde entra también mucho lo que son los pensamientos positivos y lo que la gente a veces puede hacer con un pequeño gesto de amabilidad. Sí, a mí me pasa mucho con mis alumnos, ¿no? Yo ejerzo un poquito la docencia y sí dejo proyectos que, bueno, ponen en duda sus capacidades, más bien, ¿cómo decirlo? A prueba. Ajá, los pone a prueba bastante, porque a mí me interesa saber cómo van a reaccionar a eso, ¿no? Y yo les digo, sí, está difícil, pero yo nunca les dije que no lo podían hacer. No, al contrario, yo sé que lo pueden hacer, ¿no? O sea, si yo lo pude hacer, ustedes también lo van a poder hacer, ¿no? Claro que con ayuda, motivándolos todos los días, porque yo, por ejemplo, el segundo día de clases es cuando les explico el proyecto y se me quedan viendo raro, o sea, se asustan y me dicen, maestra, todo eso, le digo, sí. Y me dicen, maestra, pero es demasiado. Entonces, desde el segundo día en adelante, hasta cuando termina la materia, ustedes pueden. Yo no les dije que no podían. ¿Por qué se ponen tantos límites? ¿No? Hay que permitirnos equivocarnos también. Sí, de ahí aprendemos. Más en nuestra profesión, ¿verdad? Sí, así es. Aquí también entra mucho el punto de empezar a saber gestionar nuestras emociones, ¿no? A preparar nuestra inteligencia para que sea emocional, para estar preparados en los momentos de estrés, en los momentos de ansiedad, en los momentos de que a mí me están pidiendo que, ¿verdad?, del 1000, no el 100, porque muchas veces hay muchos centros de trabajo que de verdad es necesario y es importante adentrarnos y hacernos que sea nuestro esfuerzo máximo, ¿verdad, licenciada? Como imagino que con usted. Así es. Sí, fíjate que el Poder Judicial siempre ha apostado por esta parte de hacer cursos constantemente para los empleados del Poder Judicial. Y bueno, hay quien critica. Llega un litigante y luego, ¿dónde está el juez? ¿Dónde está el secretario? No, pues está en un curso. Y luego en el Facebook, ¿no? Clásico. Que el Poder Judicial hace cursos de recursos humanos y que no los aplican. Bueno, habrá a quien de veras le caiga el 20, habrá quien sí le sirva y para un cambio importante, y hay quien sigue con la misma actitud negativa y con el mismo pesimismo y todo. Pero obviamente algo te debe dejar, son cursos, te digo, el Poder Judicial invierte en eso, van profesionistas, van personas muy bien preparadas y pues algo nos debe dejar. Entonces sí es importante que haya este tipo de cursos. Por ejemplo, ahorita que mencionó eso, yo me acordé que cuando tomé un curso, un diplomado de recursos humanos, nos decían mucho la importancia, ¿no?, del adiestramiento en el personal, porque nunca sabes cuando tú vas a llegar con un 5% de 100 inclusive, y el otro personal te va a dar ese 95%, sí, o sea, por eso es importante las relaciones laborales. ¿Sí? El mero hecho de que, por ejemplo, yo trabajé en un CENDI hace ya un tiempo, terminé la relación laboral para ya dedicarme a esto, ¿verdad? Y fue muy difícil, porque yo me acostumbré a trabajar con gente muy maravillosa, ¿sí? De que yo de repente llegaba de malas y las demás compañeras hacían magia. Sí, después de las 12 del día se me quitaba porque si a mí se me dificultaba una actividad o algo por mi estado de ánimo, las demás
me ayudaban, o sea, me echaban porras, me entendían, me comprendían, me validaban mis emociones, y eso para mí pues fue como un plus, ¿no? Un plus que me ayudó a terminar mis jornadas laborales. Y que sobre todo eso es como una pandemia, ¿no? Que yo te lleno de mi positividad, yo te lleno de mis buenas vibras, yo te lleno de mis ganas, Sí. y automáticamente uno siente las ganas. Es como lo que estábamos diciendo de las porras que echaban ahí con los de los pais. Igualito, ¿no? En todos los centros de trabajo hay personas vitamina, hay personas tóxicas. Muchas veces las personas tóxicas suelen ser los jefes, que es un punto negativo y es un punto que no nos ayuda a que nosotros podamos ir más para adelante, pero a veces el aspecto laboral, mis compañeros son tan positivos, son esas vitaminas que muchas veces yo necesito cuando llego de mi casa y de verdad traigo las pilas bajas, y ese también es un aliciente, ¿no? El otro día estábamos comentando sobre el bullying laboral. ¿Te acuerdas, Gracia? Entonces, Sí, así que es. muchas veces se da y que es algo que también no nos ayuda a que nosotros podamos salir de nuestro trabajo con todas las pilas, y al contrario, nos suba nuestros niveles de ansiedad y de estrés. Sí, así es. Y luego, por ejemplo, hay cosas que la cultura mexicana no entiende, ¿no? En la cultura del trabajo. Por ejemplo, el hecho de que haya chismes no ayuda. No ayuda a nada. O sea, genera un montón de violencia, genera acoso, genera que de repente fulanita hizo con tal y luego jugamos al teléfono descompuesto, ¿no? Decimos cosas que ni siquiera sabemos si es real o no y terminamos creyéndolas, ¿cierto? Fíjate que hay otro aspecto que estaba dando lectura antes de venir al programa, bueno, a raíz de que me invitó Liz. Hay una parte importante también como empresa que puede hacer, que es el reconocimiento al trabajo. Si yo voy a un empleo y no siento ese reconocimiento, si yo me preparo, por ejemplo, yo trabajé hace 31 años en una dependencia de gobierno, estaba estudiando Derecho, salí de la carrera de Derecho, me titulé y yo seguía en el mismo cargo como mecanógrafa. Entonces yo decía, ay, pues si aquel no tiene ni la licenciatura y es jefe de departamento, o aquel es pasante y yo hice el esfuerzo por titularme, y por qué no hay ese reconocimiento. Eso también genera esa parte del estrés. Otra, el tener un ambiente adecuado, una oficina adecuada, un lugar cómodo. Si estás trabajando con el calorón, pues obviamente se te da el bajón. Si estás trabajando en instalaciones sucias, pues también no aporta mucho. Entonces son varios aspectos, son muchas cositas que deben trabajarse. Sí, por ejemplo, de eso nos habla la norma oficial mexicana 035, si no me equivoco, los riesgos psicosociales, ¿no? En el trabajo. Tenemos que cuidar los riesgos tanto sociales como psicológicos. Por supuesto, también tiene que ver el inmueble, ¿sí? El confort. El hecho de, no es lo mismo trabajar, y a mí me ha tocado trabajar con toda cubierta, cubrebocas, careta, el gorro, y de pies a cabeza casi todo, y el calorón. Sí, movida de aquí para allá. Entonces no es lo mismo estar así que con aire acondicionado, ¿no? O sea, no ejerces igual. Bueno, lo que pasa es que son muchos aspectos los que influyen, ¿no? Para que en un centro laboral se den este tipo de trastornos, porque al final de cuentas, si uno no logra saber hasta qué punto yo necesito buscar ayuda profesional para que me den la mano y yo poder gestionar, porque es una forma de que busquemos la solución gestionando lo que yo siento, cómo lo siento, y hay miles de herramientas que es posible tenerlas a la mano. Ahorita con lo que estamos platicando me recordé un pequeño anécdota, no sé si lo hayan escuchado, que dice que el presidente Kennedy fue a la NASA, y que a la NASA él era una persona muy sencilla y que empezó a saludar a todos y que le decía, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy el ingeniero que ayuda a construir. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy la persona que me dedico a manejar el cohete. Y que está una persona de intendencia, ¿y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a ayudar a que todos vayan y lleguen a la luna. Entonces, ahí viene la importancia de que sentir lo importante que puede ser en un centro de trabajo, ¿no? Desde la pirámide de Maslow nos damos cuenta que el sentirse reconocidos es un detonante para que yo me pueda sentir mejor. Entonces, sí los invitamos a todos a que si sienten algo de este trastorno, que esta charla les ayude para que puedan gestionar en sí mismos, y que bueno, todo es posible, es mejor sentirse bien, y hay pequeñas técnicas como de respiración que nos puede ayudar a que seamos mejor cada día, a sentirnos mejor, porque no es normal vivir con estrés, no es normal vivir con ansiedad. Para cerrar, licenciada,
¿quieres irnos un pequeño comentario? Pues yo creo que lo primero es reconocer que estamos en esa situación, ¿verdad? Estoy pasando por a veces queremos hacernos los fuertes, creemos que podemos solos, no, pues voy a saber manejarla. Yo en lo personal nunca me llevé trabajo a mi casa, nunca llevé los problemas de mi trabajo a mi casa, ni de mi casa al trabajo, eso es muy importante. Pero sí reconocer, y bueno, para eso están los profesionales en la materia, saber, porque no todo mundo reconoce que necesita un psicólogo, que necesita, y luego dicen, no, pues es para locos, ¿no? Es para saber manejar esta situación, y estando bien nosotros, está bien la familia, está bien nuestro entorno laboral, está bien todo mundo. Entonces hay que saber reconocerlo y hay que buscar ayuda profesional, sin duda. Grecia, un comentario final. Pues el darle la importancia, ¿no? A todo. Sí, es muy importante, desde el hecho de que algo dijeron, ¿no? Hace rato, sobre la competencia. No siempre vas a ir al ritmo de todos, o sea, no es una carrera de que el que tiene 25 años ya tiene maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera. Y yo tengo 28 y no he hecho una maestría, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y la comparación, porque mi generación ya está siendo apurada en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que crecer más rápido, tenemos que encontrar tu ¿cómo se le dice? Tu base más rápido para poder jubilarte a los ¿cuántos? ¿Los 60 años? Sí, o sea, tenemos que, sí, tenemos mucha presión, no digo que diferente a los demás, pero sí es como, a veces raro, ¿no? Como Guillermo del Toro, que decía que a los 20 años nunca me sentí tan mal como a los 20 años. Sí, tan estresado que yo sentía que estaba acabado. Y no es cierto, tengo un montón de tiempo. Y no pasa nada. No. Y no pasa nada si ahorita me equivoqué, y no pasa nada si ahora me regañó mi jefe, y no pasa nada si mañana yo tuve problemas en mi casa, porque siempre hay un mañana y todo puede estar mejor. Y pues bueno, este fue nuestro primer programa, les agradecemos mucho su atención, cualquier duda ahí vamos a estar pendiente, y muchísimas gracias a todos. Yo soy Liz Belloso y estaremos todos los miércoles a las 7 p.m.